Vamos a abrir la Biblia en el libro de Corintios, en el primer libro. En el capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Yo quiero hablarte o compartirte algo que Dios en estos días me hablaba, y lo compartía también ayer con un hermano, acerca de que somos colaboradores de Dios. Amén. Somos colaboradores. Y en esto que viene el Mundial, en estos días, me hablaba mucho más, cómo muchas veces es el lugar que ocupa un colaborador. Vieron que fue un equipo al Mundial, ¿no?, que representa a la Argentina, y fueron hombres, fueron mujeres, fueron jóvenes, fueron aguateros, utileros, masajistas, preparadores físicos, y el director técnico tiene un grupo de colaboradores. Ahora, ¿quién sale siempre en la televisión? ¿Los colaboradores o los protagonistas? Los protagonistas. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros dentro de la iglesia, no ser protagonistas y entender cuál es el lugar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y de esa manera poder ser un buen colaborador. Porque vos podés ser un colaborador, pero podés ser un mal colaborador y no poder cumplir la tarea por la cual Dios te ha puesto en un lugar de la forma idónea, adecuada, por no tener una actitud correcta. Y de eso me hablaba. ¿Sabes que Dios
nos escogió para que nosotros podamos participar de su obra. Dios podría hacer la obra por sí mismo. Dios no necesita de nosotros, de los hombres, pero Dios nos dio un privilegio, y el privilegio es que nosotros podamos participar de la obra que Él está haciendo en este mundo. O sea que somos privilegiados. Amén. Somos escogidos para una tarea especial, cada uno conforme al don y al llamado que Dios le ha dado. Vos tenés un don que Dios te dio, tenés un talento que tenés que descubrirlo si aún no lo has descubierto, y tenés una gracia y tenés una medida de fe que no es igual que la mía, y vos la tenés que descubrir. Ahora, el apóstol Pablo comienza diciendo de que en la iglesia se estaban comportando como hombres naturales, como hombres comunes y corrientes, que entre ellos se peleaban diciendo yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. En esta iglesia no pasa eso. Nosotros todos andamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, todos decimos ser de una sola iglesia, todos decimos honrar a un solo pastor, todos decimos, ¿no? Acá esto no pasa, ¿no? Bueno, mejor así, que Pablo se lo haya hablado solamente a los corintios. Por eso yo no quiero hablar de la primera parte, porque esto no nos corresponde a nosotros. Amén. Yo me quiero centrar en el versículo 6 en adelante, donde dice, yo planté, Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y nos vamos a encontrar muchas veces en la iglesia donde nos va a tocar hacer esa parte. Un hermano va a plantar la palabra, ¿no? Le va a predicar a otro, le va a mostrar el evangelio, le va a decir, mirá, este es Jesús. Y otro va a venir y lo va a discipular. Ahora, ni el que le predicó, ni el que lo está discipulando es algo, sino que el más importante de todo es Dios quien da el crecimiento. Y eso es lo importante que nosotros podamos comprender. Si nosotros comprendemos que nuestro lugar es un lugar secundario y no de protagonismo, no vamos a entrar en disensiones, no vamos a entrar en chicanas o en problemas de autoestima, porque muchas veces el problema es que se manifiesta nuestra autoestima. ¿Cómo está nuestra autoestima? ¿Vos querés saber cómo está la estima de una persona? Bueno, de la abundancia de su corazón habla su boca. Entonces, cuando esa persona empieza a querer, como decía Pablo, a gloriarse, te está dando cuenta de que esa persona tiene problemas y que necesita ser ayudada. Nosotros somos colaboradores, no protagonistas. Amén. Aunque muchas veces queremos ser protagonistas, pero en el buen sentido tenemos que ser protagonistas. Cuando escuchamos esa palabra que dice, Dios te ha puesto para que seas protagonista, quiere decir que Dios te ha escogido del mundo donde vos estabas perdido y te ha puesto en un lugar de privilegio para que vos puedas vivir las bendiciones de Dios, para que puedas disfrutar de los beneficios de la obediencia. Hablo así porque tengo frío y se me traban las palabras, tengo los pies duros. Pero es un privilegio el poder ser protagonista de tu historia. ¿Sabes por qué? Protagonista de tu historia es porque Dios nos creó con un propósito. Amén. Fuimos creados y Dios nos ha puesto en este mundo con un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos ser protagonistas de ese propósito. ¿Qué significa eso? Que vos puedas vivir para lo que Dios te creó. Porque ese es el problema de muchas personas que viven en este mundo sin saber para qué nacieron. Yo era uno de ellos que vivía en este mundo sin saber para qué había nacido. Y como no tenía propósito mi vida, no tenía sentido mi vida, ¿qué ocurrió en mi vida? Empecé a divagar, empecé a buscar en cosas intentando
ser alguien en este mundo. Hasta que un día vino Cristo a mi corazón y me reveló para qué Él me había dado vida. Y a partir de ese momento pude comprender eso y pude empezar a vivir para lo que fui creado. Pero muchas personas hoy, aún estando en la iglesia, como Samuel que estaba en el templo, no conocen la voz de Dios. Y como no conocen la voz de Dios, no andan detrás de lo que Dios le dice, sino que andan detrás de lo que los hombres le dicen. Y son personas que viven sin el propósito de Dios. Obedecen a hombres, a instituciones, no a Dios. Y es por eso que andan así, peleándose como hombres naturales, porque no escuchan la voz de Dios. Así que no se trata de quién hace una cosa u otra, sino de Dios que da el crecimiento. Lo importante es el crecimiento. Lo importante es que vos puedas crecer en el Señor. Porque vos imaginate que lleves 10 años en la iglesia, pero tengas 1 año de vida. O lleves 20 años en la iglesia y tengas 5 años de vida. Como vemos muchas veces, personas con un cuerpo de hombre o de mujer, pero con una mentalidad de niño. ¿Y qué ocurre? Son infantiles, hacen cosas de niños. Y muchas veces los cristianos de tiempo nos comportamos como niños espirituales, peleando, metiéndonos el palo en la rueda. En vez de colaborar, en vez de empujar el carro, estamos arriba de él, siendo de carga, siendo de peso. ¿Qué significa o qué es ser un colaborador? Busqué el significado y es explícito. Dice, significa que colabora con una persona en un mismo trabajo o opera para un mismo fin. Eso es ser un colaborador. Un colaborador es que colabora con una persona en un mismo trabajo o para un mismo fin. Ahora, si tu fin no es el mismo que el de tu pastor, si el pastor lo que busca es el bien de los demás y vos buscas tu bien propio, va a ser como los carritos a rulemanes que usábamos cuando éramos chicos, ¿no? Que los llevabas con los pies y según para donde vos ponías el pie, iba el carrito, ¿no? Soy viejo, jugábamos con los carritos a rulemanes, alguno habrá jugado. Y tu vida es igual. ¿Para dónde vas? Uno te empuja. Ahora, la dirección para donde ese que te empuje va a ir hacia donde vos apuntes con tu vida. O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu motivación? ¿Sabés que hay 2 tipos de colaboradores? Y quiero hablarte rápidamente de uno de ellos. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, llamó a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿A quién servía Eliseo? Ay, 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 ¿no? ¿Cuánto nos cuesta servir al otro? Ser de bendición al otro. Muchas veces nos pensamos que una vez que Dios nos escogió, no tenemos que servirnos unos a otros. Y si nosotros leemos más adelante
en Segunda de Reyes capítulo 2 de Reyes, cuando Eliseo sucede a Elías. La mayoría de nosotros conocemos la historia, ¿amén? ¿Qué significa esto? Que Elías iba a ser arrebatado por el Señor y Eliseo estaba con él. Leemos que en la historia de Eliseo, desde ahí que ocurre su llamado hasta ese momento, no sé cuántos años habrán pasado porque no lo cuenta la historia, no dice si fue 1 año, 2, 5, 20. Lo que dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. O sea, una vez que Elías llamó a Eliseo, Eliseo nunca más se separó de Elías. Fue su colaborador, fue su criado, fue su discípulo. No sabemos cuántos años pasaron, pero lo que pasó fue que cuando Dios quiso manifestar su voluntad y hacer notorio el trabajo que iba a hacer con Elías, Eliseo estaba ahí. Y Eliseo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, una doble porción de tu espíritu. Y él le dijo, bueno, si me vieres cuando fuere quitado delante de ti, te será hecho, mas si no, no. Y cuenta la historia que ocurrió así. Y mientras ellos iban caminando, dice que entraban en un pueblo, entraban en otro, y los hombres le decían, ¿sabe que hoy Jehová te quitará a tu Señor de delante de ti? Y él le decía, sí, lo sé, callad. Eliseo tenía claro cuál era su lugar, pero Eliseo también tenía claro cuál era su meta. Su meta era servir, porque él, al pedir una doble porción del espíritu de Elías, lo que estaba pidiendo era recibir la misma unción de lo que hacía Elías. ¿Y Elías qué era? Elías era un profeta de Dios. Elías era un profeta que servía a Dios. Todos conocemos y sabemos que antiguamente el Espíritu Santo no descendía en cualquier persona, solamente descendía en los profetas o en algunas personas escogidas y explícitamente elegidas por Dios. No es como hoy que todos tenemos el acceso a la presencia de Dios, pero antes no. Antes solamente algunas personas especiales. Y Elías era uno de ellos, al cual Dios le hablaba directamente. No le hablaba por intermediario, sino directamente hablaba con él y trataba con él. Por eso tenía esta revelación. Y Eliseo, que sabía porque estaba todo el día con él, sabía lo que iba a ocurrir, dijo, esta es mi oportunidad de dejar de ser un admirador a ser un sucesor. Porque ese es el problema que hoy tenemos en la iglesia. Personas que viven admirando lo que hacen otros o lo que han alcanzado otros y admiran, uy, qué hermoso ministerio, uy, cómo canta, uy, cómo cuando ora la gente, cómo recibe, uy, cuando predica, cuántos se convierten, y admiramos a un montón de gente. Pero nosotros nos pensamos que eso no va a ser posible con nuestra vida y nos quedamos simplemente admirando lo que otros hacen. Pero este hombre, ¿sabes qué hizo? No solamente se quedó con esa, sino que dijo, yo quiero eso. Entonces se esforzó y fue fiel. Esto es parte del discipulado, obediencia al llamado, fidelidad y perseverancia. Son 3 cualidades que tiene que tener el cristiano para poder recibir algo sobrenatural, algo especial. Si no, te vas a quedar siempre ahí con lo que un día recibiste, con esa fe que te da para venir a la iglesia nada más. Esa medida de fe. Hoy voy al culto, hoy qué sacrificio. Hoy, ¿a dónde vas, mamá? Me estoy peinando, voy al culto. Ni que fuera el velatorio, ¿viste? Un sacrificio para levantarse a la mañana y venir hasta acá. Otros ya tienen un poco más de fe, vienen contentos al culto. Vos les ves que vienen con ganas, ¿no? Pero están los otros que no solamente se conforman con creer, con venir a la iglesia, sino que saben que hay más de Dios y que hay un propósito eterno a través de sus vidas.
que entienden que son colaboradores de Dios. Vos sos un colaborador. Dios te ha puesto para que seas un instrumento en sus manos, para que seas sus ojos, sus manos y sus pies en la tierra. Amén. Y somos colaboradores los unos de los otros. Mirá la otra historia. Eliseo sirvió a Elías. Cuenta la historia que Elías fue arrebatado, cayó el manto y él, como testimonio de esa unción, dice que cuando cruzaron el río, Elías se había golpeado el río y bueno, cuando volvió Eliseo hizo lo mismo y confirmó que había recibido esa unción, que había recibido esa autoridad. Cuenta la historia, amén, después lo pueden leer. Pero vamos un poquito más adelante, capítulo 5. Eliseo y Naamán, conocen la historia. Este era general del ejército de Siria, era un varón grande delante de su señor, cuenta la historia, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y la lepra en aquel momento era como hoy tener, no sé si SIDA, porque el SIDA incluso no es externo, pero la lepra era externa, olía mal, se veía mal, y es más, los leprosos andaban con una campana y vivían aparte porque era contagioso. El SIDA no es contagioso, es transmisible. Son dos cosas distintas. La lepra se contagiaba como una gripe, se contagia. El HIV se transmite. Es otra cosa lo que pasaba en aquel momento. Por eso nosotros podemos estar rodeados de gente que tiene HIV y no nos pasa nada, pero en aquel momento si había gente que estaba o hoy con lepra, quizás nos pudiésemos, si Dios lo permite, ¿no? Pues si Dios no lo permite, no, pero nos podemos contagiar. Bueno, la cosa fue que Dios usó a Eliseo con la misma unción que había recibido. Conocemos la historia que este hombre volvió después de haberse zambullido en obediencia. Antes él se quería volver porque no quería entender cómo Dios lo iba a sanar de esa manera y se volvía, más encima sus criados le hablaron y dijeron, pero si el profeta te pide alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Qué más? Si te tenés que... Bueno, fue y lo hizo, se zambulló y vio que Dios lo sanó. Y se volvía contento, pero le quería dar presentes a Eliseo. Y Eliseo le dijo, no, yo no quiero nada de lo que ustedes me dan. Pero Eliseo, así como Eliseo había sido siervo o criado o colaborador de Elías, ¿qué ocurrió? Él también tenía un colaborador, tenía un criado. Este criado se llamaba Giezi. Ahora, Giezi vio toda la movida, como el profeta había de alguna manera, desestimado ese regalo que le habían querido dar. Él no quería tener por qué un presente de algo que él sabía que lo había hecho como algo, como su responsabilidad. ¿Viste cuando vos haces algo y vos sabés que es tu responsabilidad y alguien viene y te quiere dar como, vos decís, no, está bien, es mi responsabilidad hacerlo? Bueno, eso ocurrió, pero dice la historia, vamos a leerlo, en el versículo 20, dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que me llegó
a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Escuchen esto. Dice: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. ¡Oh, tremendo! ¿Por qué le pasó esto a Giezi? No me digan amén, digan ay, ay, ay. ¿Por qué le pasó esto a Giezi? Porque Giezi se tomó el atrevimiento y se puso en un lugar que a él no le correspondía. Bueno, esto es lo que yo quiero compartir hoy. Hay dos tipos de colaboradores. Y no quiere decir que porque vos hayas sido un buen colaborador, los que vos luego levantes como colaboradores o que sean tus criados, bien se entiende la palabra criado, dice que criado significa una persona que está bajo protección de otra. Esa es la palabra criado. Es una persona que está bajo la tutela, o sea, es mi discípulo. Una cosa es que vos hayas sido un buen discípulo, fiel, obediente, esforzado. Ahora, cuando a vos te toque estar en un lugar, no quiere decir que los que estén con vos vayan a ser igual que vos. Esta es la diferencia que yo quiero hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hablando con otros hermanos o con siervos, te dicen: pero mirá cómo hace y yo no era así. Bueno, que vos no hayas sido así no quiere decir que otros no lo sean. Es bíblico. Es bíblico que esto ocurra. Ahora, es nuestro deber tratar de serles de ejemplo a ellos para no darles motivos para que sean así. Ahora, Giezi ya había algo en su corazón que no andaba bien, porque cuando él dijo en el versículo 20, dijo entonces Giezi, el criado de Eliseo: el varón de Dios dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio. Él tenía una visión distinta a la que Eliseo tenía. Eliseo tenía una visión clara de lo que era ser un siervo y un colaborador. Giezi no. Y ese es el proceso que Dios tiene que hacer en nuestro corazón, de tratar de alinearnos correctamente con lo que significa ser un colaborador. Amén. Vamos a terminar en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mirá lo que dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Miren cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Lo leo de nuevo: el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si sos un colaborador, pero no tenés amor, tu colaboración no sirve de nada. Mirá, por más que vendas todo lo que vos tenés tuyo, por más que te vayas a inmolar, mirá, esa es la vara que el apóstol Pablo ponía del sacrificio. Dice que cuando nosotros hacemos muchas cosas, pero no lo hacemos con amor, es como un címbalo que retiñe. Es fierro con fierro, ¿viste? Con ping, ping. Algo que es incierto el sonido. Yo quería pedirle en esta mañana al Señor que nos pudiese de alguna manera meter el tester en nuestro corazón, que es la palabra, y a ver cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué clase de colaboradores somos? Porque muchas veces decimos, yo soy de remar, ¿no? Y como con orgullo llevamos el nombre de esta hermosa obra, pero que lleves un apellido no quiere decir que vos seas condescendiente de ese apellido. Vos podés tener el apellido de alguien muy importante y vos ser una persona muy desprolija. Ahora, qué bueno cuando esas dos cosas caminan juntas, ¿no? Qué bueno decir, represento un ministerio, pero ¿cómo lo represento? ¿Qué actitud tengo? ¿Qué clase de colaborador soy? Gracias, que Dios le bendiga, ¿no? Cuando a veces no nos dan algo ahí en puerta a puerta, ¿no? La bendecimos de una manera a la hermana, a la señora. Gracias, Dios le bendiga. En vez de decirle vaya hacia el infierno, le decimos que Dios le bendiga. ¿No? Porque queda muy feo decirle que se vaya al infierno, ¿no? Algunos se ríen porque algunos saben de qué les hablo. El amor es sufrido. Si amás de verdad, vas a sufrir. Vas a sufrir. ¿Cuántos están sufriendo por amor? No por amor porque por ese amor sufren todo. Hasta yo sufrí. No estamos hablando del amor, ay, cómo me gustaría tenerla cerca o cerco, ¿no? De ese amor no. Estamos hablando del amor de Cristo. De ese que tenés que poner la mejilla, la otra, la cabeza, el cuello, las manos, todo, por amor. ¿Cuántos se complican la vida por amor a Dios? No seamos como Giesi. Amén. Seamos colaboradores de estos que los hermanos digan, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Para que otros imiten esa fe. Y para que la iglesia se pueda nutrir de ese tipo de colaboradores. Porque si no, los eslabones se van haciendo más finitos, por más que seamos una cadena. Cuando el testimonio, pierde contundencia, el eslabón se va haciendo más finito y por allá se quebró la cadena. Puede ser muy grande y muy gruesa y con mucho acá, pero si en el medio está flojita de papeles, ¿viste cuando vas a alguna remisería y le decís, ¿me puedes llevar a Capital? No, llego hasta... Está flojo papeles, o no tiene seguro, o no le andan las luces, o los papeles están escritos con lápiz negro. ¿No?
Se ríe Luis porque José sepa debe haber algunos. En Lanús no, acá andamos todos. Esto es primer mundo, acá en Lanús. No tenemos el problema. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo querido. Ayúdanos, Padre, a ser colaboradores y tener una actitud correcta, Dios mío. Sabemos que la gloria y la honra es tuya, Señor, no es nuestra. Simplemente te pedimos que ayudes a que en nuestro corazón no haya ninguna actitud que sea estorbo, impedimento para que otros puedan creer, para que otros puedan servirte. Señor, unge nuestras vidas, Señor, límpianos, lávanos, santifícanos de todo pecado, de toda raíz que pueda haber en nuestro corazón de amargura, que pueda contaminar a otros. Señor, queremos tener una actitud que de verdad te agrade, Señor, y que pueda ser de bendición, Padre, para muchos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.